Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Igual voy a ser franco porque este video lo acabo de filmar ayer y había quedado tan lindo. Y de repente me di cuenta que estaba mal el micrófono. Ay, Dios. Estas cosas me pasan a mí nomás. No, mentira. Por el otro lado, esta clase ya la di 10 veces en la UBA, más o menos. Así que supongo que darla una vez más no está de más. Y ahora que dejé de quejarme, porque no está bueno quejarse, les presento el tema de hoy. Sí, es lo que leyeron en el título. Despido discriminatorio en el régimen jurídico argentino. Y sobre todo en el contrato de trabajo que rige en la Argentina. Recuerden que ya vimos en ese video, o ahí, bueno, donde lo vaya a poner, ¿qué es discriminación? O sea, ya vimos un pantallazo de qué es discriminación. La idea es analizarlo desde un punto de vista práctico. O sea, ¿qué puede pedir el trabajador frente al despido discriminatorio? O sea, esta es la pregunta que vamos a tener que responder a raíz de jurisprudencia, doctrina, bueno, y vamos a ver distintas tesituras, postura mayoritaria, minoritaria y distintos fallos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Y sobre todo vamos a mencionar normas locales como la 23.592 que vimos en la clase pasada. Pero eso no es todo, jurista, porque también vamos a ver distintas incongruencias que pueden llegar a suscitar en la práctica. En castellano vamos a ver un modelo de intercambio telegráfico que vas a poder adquirir en www.soyjurista.com a un precio súper económico, con un mini video que te va a explicar ese modelo. Porque acá va a haber incongruencias que si pedimos mal las cosas en el intercambio telegráfico va a repercutir en las opciones de fondo. Pero bueno, vamos a tratar de aclarar todas esas cosas, pues son cosas bastante complejas. Y vamos a empezar por qué es tan importante saber de despido discriminatorio. Un momento. Acercamiento. ¿Quién es ese hombre de rosa? A juzgar por su pintoresco atuendo, debe ser un anarquista alborotador. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! Y yo creo que tiene que ver con el sistema de estabilidad. Entender el sistema de estabilidad, como repasamos en ese video, es muy importante, porque de esa forma vamos a saber quién puede pedir la reinstalación y quién no. Y una de las cosas que nos preguntamos es, acá en el despido discriminatorio, ¿el trabajador puede pedir la reinstalación, sí o no? ¿Y cuál es el fundamento jurídico de todo esto? Que esto es lo que vamos a tratar de contestar en este video. Pero recordando un poco, a grandes rasgos, ¿no? El sistema jurídico argentino, nosotros tenemos trabajadores del sector privado que en principio no es que se los pueda despedir sin causa, pero de alguna manera, como la ley nos da una consecuencia jurídica indemnizatoria en los términos del 245, que para el que no lo sabe, en este canal hay una lista de reproducción de más de 6 horas y media gratuita del mejor curso de indemnizaciones laborales que vas a encontrar en YouTube, si no es el único. Pero en esa lista explicamos, o sea, cómo son las indemnizaciones, cómo se calcula, etcétera, etcétera. Y lo que dijimos es que en principio, si a vos te piden sin causa, o sea, porque se les canta, básicamente, ahí te tienen que pagar una suma de dinero, que esa suma de dinero está tarifada. También dijimos en esos videos que si a vos te despiden y vos demostrás que esa justa causa no existe, o sea, si te despiden porque te robaste algo y vos demostrás que eso es mentira, o demostrás que no es proporcional el despido, que no es razonable, que no es contemporáneo, etcétera, etcétera, la consecuencia jurídica en principio no es la reinstalación, sino es una suma de dinero. Esto se vio frenado de alguna manera en los términos del año 2020 y las futuras prórrogas que tuvo el decreto 329/20, que de alguna manera en este contexto de crisis prohibió el despido sin causa y lo fue prorrogando. Entonces el despido sin causa, de acuerdo a esa normativa, no causaba efectos jurídicos, entonces alguien despedido de esta forma podía pedir la reinstalación. Y de hecho tengo un caso de la vida real que me salió hermoso. Así que estén atentos, suscríbanse a este canal, porque creo que uno de los próximos videos va a ser sobre eso. Me salió redondo, es con medida cautelar y todo. Trata documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo cierto es que esos trabajadores que fueron despedidos sin causa, o alegando fuerza mayor, o alegando cuestiones que tengan que ver con falta de domicilio de trabajo, en los términos de ese decreto 329/20 sí podían pedir la reinstalación. Pero en el régimen general, en principio, en la Argentina, aunque no esté de acuerdo con eso, sí te pueden despedir
pero te tienen que pagar una indemnización. No es que el despido sea legítimo, pero en los hechos digamos que el empleador lo puede hacer y tiene una consecuencia económica previsible, ¿no? Previsible. O sea que sabe cuánta plata te va a corresponder. El tema es que esto a veces no se puede hacer en algunos supuestos, por ejemplo en el empleo público, cuando el trabajador tiene estabilidad propia en los términos de lo que se llama el 14 bis, ¿no? De la Constitución Nacional, que tiene que ver con la protección del despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. Hago un paréntesis porque, bueno, en el Estado, desgraciadamente, en la mayoría de organismos hay un montón de trabajo no registrado, deficientemente registrado, ya sea monotributistas, pasantes, trabajadores temporarios cuando hacen tareas de planta, etcétera, etcétera. Y esos, en los términos de la Corte, de algunos fallos, ramos, etcétera, no necesariamente tienen estabilidad. Sí, en otros casos, pero bueno, en empleo público ya vamos a profundizar en otros videos. Lo que tienen que tener en cuenta es que si tenés estabilidad, que no todo trabajador del empleo público tiene, aunque debería tenerla, si ese trabajador del sector público tiene estabilidad, no lo pueden despedir sin causa. Le tienen que hacer un sumario, etcétera, etcétera. Otro supuesto que vimos es el famoso delegado o representante gremial en los términos de la 23.551, la ley de asociaciones sindicales. Si vos sos un representante sindical, tenés una tutela, entonces no te pueden despedir sin causa. De hecho, te tienen que hacer un juicio de exclusión de tutela para removerte esa tutela y recién ahí te pueden despedir. Pero nosotros vamos a ver otra excepción a este régimen de estabilidad, que es el despido discriminatorio. Y no siempre fue así que vamos a ir reconstruyendo por qué el trabajador despedido por un despido discriminatorio puede pedir la restauración de su puesto de trabajo y la reparación de todo el daño realizado. Así que empecemos. Básicamente a mí me gusta repasar dos normas. Una de las que vimos, ¿no?, en la clase pasada, en que es discriminar a alguien. Analizamos hasta ley antidiscriminatoria, la 23.592. Y bueno, paralelamente yo creo que necesitamos darle uso al Código Civil y Comercial de la Nación para ver básicamente qué significa la nulidad, ¿no? Porque yo creo que lo que vamos a ver es eso. Porque cuando hay un acto prohibido por el ordenamiento jurídico, como podría ser el acto de discriminar a alguien, nos estamos topando con la nulidad, o sea, la nulidad de ese acto. Entonces, lo que nos preguntamos es cuál es la consecuencia jurídica de que un acto discriminatorio sea considerado nulo y cuál es la consecuencia jurídica de que un despido discriminatorio sea considerado nulo. Oye, despacio, cerebrito. Y repasando entonces la ley antidiscriminatoria, la 23.592, anótense esta ley que va a ser muy importante y anótense el año, porque también va a ser relevante, 1988 / mi cumpleaños, mi año de nacimiento. Bueno, dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, ok, impida, obstruya, restrinja derechos, genial, será obligado, a pedido del damnificado, esto también es clave, yo siempre hablo, ¿no? El derecho funciona a petición de parte. Si a mí me discriminan y yo me quedo musarela, callarito, no le digo nada a nadie, estamos en un problema. El trabajador tiene que reclamar. A pedido del damnificado, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a cesar en su realización. Y a reparar el daño moral y material ocasionado. O sea, lo que tenemos que ver acá es qué quiere decir dejar sin efecto el acto discriminatorio y qué quiere decir cesar en su realización y qué quiere decir reparar el daño moral y material ocasionado. Acá la segunda parte del artículo es lo que repasamos en la clase pasada, así que les dejo el video si no lo vieron. Pero básicamente es cuándo te discriminan y cuándo no. Hay dos grandes discusiones a raíz de este artículo. Uno, ¿esto se aplica al derecho laboral? Aunque a ustedes les parezca obvio hoy, esto no era obvio. Y lo otro es, ¿qué consecuencia jurídica trae la nulidad de un despido discriminatorio? Para responder esta pregunta, tenemos que repasar algunos antecedentes. Yo creo que el más importante sería el caso Álvarez, Maximiliano y otros con Cencosud del 7 de diciembre del 2010. Y, o casualidad, no fue casualidad, fue a propósito, el mismo día salió el caso Pellejero contra Banco Hipotecario S.A. En el mismísimo Álvarez con Cencosud, que es el fallo que más recomiendo su lectura, pues es mucho más largo y está muy bien fundamentado, nos planteamos dos cosas. Uno, ¿es aplicable la ley antidiscriminatoria a esto que estamos viendo? O sea, al derecho laboral, al contrato de trabajo.
Y 2 es cuál es la consecuencia de que un despido sea discriminatorio. ¿Es dinero o es la reinstalación? La postura minoritaria, y de hecho la postura de la Cámara, era que esta norma no era aplicable. ¿Por qué? Porque decía básicamente que como no había una norma específica dentro del ordenamiento laboral que establezca la reinstalación del trabajador frente a un despido discriminatorio, no habría que aplicar esta norma general. Esta postura claramente para mí está errada por muchos motivos. Y muchos de los motivos se dijeron también en este precedente. Primero que nada, a mí me gustan las palabras de la doctora Milagros Estela Ferreros, que ella decía y ella enseñaba que el derecho es un todo. O sea, ¿qué quiere decir que el derecho es un todo? Que no es que el derecho laboral es totalmente autónomo, que el derecho comercial es autónomo, que el derecho tributario y que cada derecho es independiente del otro. El derecho es un todo y constantemente estamos teniendo remisiones de normativas específicas de una rama del derecho a la otra. Por ejemplo, el derecho laboral, que estamos analizando ahora, no define qué es capacidad, no define qué es persona jurídica, no define qué es una obligación solidaria. Nosotros cuando necesitamos todas esas cosas, vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a la normativa de fondo. Ahora, cuando la ley de contrato de trabajo es superadora, es específica y superadora, aplicamos las fuentes del derecho laboral, aplicamos los principios de la norma más favorable, la condición más beneficiosa, el principio protectorio, y ahí vamos por la fuente que sea más protectoria para el trabajador. Entonces, la norma especial termina desplazando la norma del Código Civil no solo por ser específica, sino por ser más beneficiosa. Entonces, cuando vamos al régimen de un contrato civil, en vez de aplicar eso, aplicamos el régimen de un contrato laboral. ¿Se entiende? Entonces, todo el tiempo hay remisiones. Entonces, ¿por qué no aplicaríamos una norma de alcance general? Porque esta 23.592, que se sancionó, como dijimos hace rato, en 1988, no estaba pensada para el ámbito laboral. Estaba más pensada para la no discriminación en general. De hecho, había mucha discusión sobre la discriminación en boliches y muchos legisladores la discutían en ese sentido, digamos. Pero es muy loco porque al trabajador lo estaban discriminando por ser trabajador. Say what? Es como decirte, mirá, todos los ciudadanos tienen estos derechos, este derecho a no ser discriminado, y lo vamos a poner en esta ley. Pero ustedes, trabajadores, en el contrato de trabajo, no pueden ejercer esto. Es muy loco, la ley antidiscriminatoria estaba discriminando a los trabajadores para la postura minoritaria. Say what? Es muy loco, pero es así. Pero no se queda solo acá. Hay una gran frase de un gran maestro que a mí me quedó grabada, ¿no? Que decía algo así como: el trabajador no deja en el perchero del trabajo sus derechos humanos fundamentales y después entra. O sea, no porque el empleador tenga este poder de dirección, de control, de organización del ámbito del establecimiento y de la empresa en general, no quiere decir que yo dejo de ser persona. Y el trabajador no puede separarse de las tareas que presta, porque las tareas son personalísimas, son personales, y es imposible separar a la persona de las tareas que hace y a la persona de la dignidad. Entonces, no es que yo entro al contrato de trabajo y dejo todos mis derechos humanos fundamentales. Y uno de los derechos humanos fundamentales que no dejo es el derecho a no ser discriminado. Así que no, porque estoy trabajando acá sí me pueden violentar los derechos humanos fundamentales. Ese sería como la moraleja, ¿no? De alguna manera la enseñanza atrás de lo que quiero transmitir. Hermoso perchero, ¿vieron? Entonces, volviendo al fallo, la mayoría considera que la 23.592 claramente es aplicable al derecho laboral, pero lo otro que se discutía bastante es cuál es la consecuencia jurídica. O sea, ¿qué quiere decir que el artículo este diga que me dejen sin efecto? Y una tesitura dice, bueno, si yo estaba trabajando y vos me despediste y ese despido esconde un verdadero despido discriminatorio, ese despido no tiene efectos. Y si no tiene efectos, ¡pum! ¿Qué pasa? Bueno, la relación laboral sigue vigente. Y si la relación laboral sigue vigente, yo te puedo pedir tareas. O sea, puedo pedir la reincorporación. Y además, te puedo pedir lo que en derecho civil llamamos el lucro cesante, el daño material, que es todos los salarios que no pude percibir porque me despediste de forma discriminatoria. Porque si vos no me despedías de forma discriminatoria, yo seguía trabajando y seguía cobrando el sueldo. Y no solo eso, la norma me dice toda la reparación del daño moral y material ocasionado. Entonces también
técnicamente podría pedir daño moral. En el caso que estamos analizando, el famosísimo Álvarez con Cencosud, lo que había pasado era que había un grupo de personas que no se les aplicaba el convenio de comercio dentro de Cencosud y dijeron, eran trabajadores jerárquicos y dijeron, hey, vamos a armar un sindicato. Empezaron a armar un sindicato y cuando el gerente se enteró del listado de 6 personas que estaban armando ese sindicato, dijo, ah, ¿sí? ¿Están armando un sindicato? ¡Adiós! Y le mandó un telegrama de despido sin causa. ¿De dónde sacó esa información? Eso es ilegal. Así. La barrera entre lo legal y lo ilegal la infringimos a diario, nos tiene sin cuidado. Pero claramente el despido estaba motivado por su condición de activistas gremiales o su condición de querer formar un sindicato, de ejercer la libertad sindical en su máxima expresión, digamos. Entonces, esto escondía un despido discriminatorio por cuestiones gremiales, que si repasamos lo que dijimos en el video anterior, claramente las cuestiones gremiales estaban abarcadas con lo que sería las típicas formas de discriminar a alguien, ¿no? Desde un punto de vista clásico. Estos compañeros, Álvarez, Maximiliano y otros, se juntaron e hicieron esta acción de amparo pidiendo la reinstalación. El voto mayoritario sostuvo esto básicamente, que corresponde la reinstalación y la reparación del daño. Pero acá hay un montón de cosas que hablar. Primero que nada, yo creo que hay como una lucha en el ring de los derechos. Ha sonado la campana anunciando el primer asalto. Porque ustedes saben que ningún derecho es absoluto y que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Ese tipo de frases se suelen decir. Y acá tenemos 2 derechos que se están enfrentando en una pelea titánica. Y aunque en los hechos muchas veces gana el de abajo, en este momento, en este fallo, ganó el de arriba. ¿Y a qué me refiero? Juristas. Por un lado tenemos al derecho humano fundamental al trabajo, al derecho humano fundamental a no ser discriminado. Tenemos a el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional en los términos de un montón de normativa nacional e internacional, 14 bis, Bisotti con AMSA, bueno, un montón de precedentes. Tenemos lo que dije antes, que la prestación laboral es inseparable a la persona humana y que la persona humana es inseparable de esos derechos humanos fundamentales. Y por el otro lado, al titán del capitalismo, al empleador y su derecho de ejercer una industria lícita, su poder de dirección, de organización y de control, y la libertad de contratar al personal. Porque lo que cuestionaba la parte empresaria es que, hey, ¿cómo me vas a obligar a recontratarlos? Yo no quiero que trabajen acá. El contrato de trabajo es un vínculo de confianza y no me puedes meter en la empresa a alguien que yo no quiero. Y los que representaban al trabajador decían, no, pará. ¿Cuál es la forma de reparar este daño? O sea, este daño que se causó a raíz del despido discriminatorio no es dándole plata a estas personas. Pues estas personas no quieren plata, quieren que se les respeten los derechos. Y la forma de respetar esto es en especie, o sea, dándole otra vez el trabajo. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo que te den plata a que te reinstalen. Pero bueno, esto se discute y hay 2 posturas. La postura que va a favor de la reinstalación, bueno, pondera que como el trabajador es un sujeto preferente tutela, ¿sujeto preferente frente a quién? Bueno, frente al empleador. Y está ejerciendo un derecho humano fundamental. Entonces, se critica que la suma de dinero en realidad lo único que va a hacer empoderar a la empresa diciéndole de alguna manera en los hechos que si tenés plata podés discriminar. Porque se podría dar lo ilógico de que le preguntes al contador, che, ¿cuánto me sale discriminar a Pedro y decirle que es un judío que no sabe trabajar? Bueno, pará, ¿qué me metes la religión acá? ¿Qué tiene que ver con la idoneidad, con la razonabilidad? También sería una forma de acabar un poco con la libertad sindical, porque ni bien veo que alguien está formando un sindicato, ¡sac!, le carta la cabeza y entonces nunca va a haber sindicatos, porque si cada vez que se forma un sindicato yo despido a todos, aunque me salga carísimo, capaz la empresa actúa por ese lado, entonces nunca existiría la libertad sindical, nunca existirían los sindicatos. Y recuerden que la mejor forma, o una de las únicas formas que se respeten los derechos laborales, es con una presencia sindical fuerte. Cuando no hay presencia sindical, es más difícil que se respeten los derechos. Pero bueno, eso es para otra discusión. Lo que sí tengamos en cuenta que la estabilidad de alguna manera lo que crea es un derecho a generar derechos, ¿no? ¿Cómo voy a poder pelear
porque, no sé, me paguen las horas extras o lo que sea, me paguen aguinaldo que me deben, me den las vacaciones que no me quieren dar, si yo no tengo estabilidad. Si estoy totalmente de manera no registrada, bueno, me voy a quedar callado y voy a hacer caso a todo lo que me dicen. Por eso yo creo que es tan importante que el delegado tenga esta estabilidad, esta tutela, o incluso que aquel que está ejerciendo sus derechos sindicales legítimos tengan esta tutela, porque si no, estamos todo al horno. Pero bueno, basta de opiniones de soy jurista. Vayamos a lo que pasó en los hechos. La postura minoritaria no es que sostenía que no había que reparar nada. La postura minoritaria decía, bueno, pará, si se demostró que el despido fue discriminatorio, bueno, reparémoslo, pero de una forma especial. O sea, en vez de darle la restauración, démosle, además de las indemnizaciones del despido, una suma extra, ¿no? Y como no tenemos ninguna normativa en particular, podemos usar por analogía el 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es esta indemnización especial, que es 1 año de salarios, que se usa cuando me despiden por cuestiones de maternidad o matrimonio. Esto lo vamos a explorar en otro video, así que suscríbete, porque vamos a ver qué pasa con el despido de la mujer embarazada y cuando despiden a alguien que se está por casar, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, pero también lo vamos a mechar con esto que estamos viendo del despido discriminatorio. Pues hay fallos muy interesantes del tema. Así que no te olvides de suscribirte y dale like, que no te cuesta nada. Entonces la postura minoritaria básicamente decía eso, démosle más dinero. Que esto es fuertemente criticado por lo que dije antes, ¿no? Porque a veces la forma de reparar un daño, como es un despido discriminatorio, no es con dinero, sino en especie, volviendo la situación atrás. Y es totalmente compatible con un montón de normativa internacional que está bien detallada en el fallo de Álvarez Cencosud, que les recomiendo mirar. Mini repaso porque me parece que ya a esta altura les estoy mareando. Una postura dice, cuando hay despido discriminatorio, vos podés pedir la reinstalación, vos podés pedir la reparación del daño material y moral. En los hechos, ¿qué quiere decir? Que vos podés pedir, en primer lugar, que te reinstalen, que te paguen los salarios caídos y encima que te reparen el daño moral, que eso podría ser, no sé, el 20% del reclamo o una suma más o menos merituable dependiendo del caso. Y para la postura minoritaria, no. Para la postura minoritaria vos podés pedir, minoritaria en este fallo, porque en cualquier momento podría cambiar o no, uno nunca sabe, pero puede pedir las indemnizaciones del despido en general, conforme expliqué en el curso de indemnizaciones laborales, y además una suma extra que por analogía usan el 182, que es 1 año de salarios. Pero bueno, esto a grandes rasgos. Les recomiendo mucho la lectura del fallo. ¿Por qué digo que puede ser mucho dinero? Porque normalmente lo que yo aconsejo, a raíz de este artículo que vimos recién, que es el artículo 1 de la 23.592, como yo puedo pedir que se deje sin efecto y encima la reparación de todo el daño moral o material ocasionado, en base a este argumento jurídico, yo lo que haría es pedir en una demanda, en primer lugar, la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones de antes, una reparación del daño moral, que a veces, incluso esto por analogía, a veces he pedido que sea en los términos del 182, o sea, 1 año de salarios, o puede ser el 20% del reclamo, más el daño material, que normalmente son los salarios caídos. Y miren esto, imagínense que a mí me despiden el 1 de enero del 2015, y el juicio dura mucho, porque aunque esto pueda llegar a tramitar como un sumarísimo, a veces pueden durar mucho los años, los juicios. Imagínense que dura 5 años y tengo sentencia firme el 1 de enero del 2020 reinstalándome. En estos 5 años que pasaron, si yo pido salarios caídos, estoy pidiendo 5 años de salarios. Por eso es tan relevante esta discusión que estamos teniendo hasta el video, ¿no? Hasta este momento. Porque imagínate condenar a una empresa con 5 años de sueldo de alguien que no trabajó. A una pyme la matás por algo así. Pero bueno, no es sorpresa. En Estados Unidos también los juicios más grandes de derecho laboral son donde se alega despido discriminatorio. Está esa famosa película Filadelfia, que hablaba de Tom Hanks, que lo despedían por tener HIV, ¿no? ¿Es usted un buen abogado, Andrew? Soy un abogado excelente. Son juicios multimillonarios. Entonces, como hablamos de tanta plata, también la prueba a veces es bastante rigurosa. Pero imagínense estos juristas que ustedes cuando piden los salarios caídos es importante que los pidan actualizados, porque he visto muchas sentencias que para calcular estos 5 años te agarran el salario al momento de la extinción. ¿Sirve el dato, jurista?
Recuerden que en realidad es una cuestión facultativa del trabajador pedir la reinstalación más el daño moral y el material. También podría ser la opción del trabajador simplemente pedir las indemnizaciones del despido más una indemnización agravada más un daño moral, que a veces incluso los jueces te juntan estas dos últimas en una sola y te dan las indemnizaciones normales más un año y listo. Pero bueno, va a depender mucho del trabajador. Esto quiere decir que el trabajador puede, porque es a pedido del damnificado, ¿no? Optar por una cosa o la otra. Piensen que no es lo mismo un trabajador que es discriminado por cuestiones gremiales, que tiene la camiseta, que quiere volver al trabajo, que quiere cambiar el mundo laboral en la empresa, que un trabajador que capaz lo despidieron por su orientación sexual. Ese trabajador capaz ni loco quiere volver a que lo maltraten en ese lugar. Entonces no siempre es aconsejable pedir la reinstalación. Sin embargo, y esto lo vamos a ver en futuros videos seguro con ejemplo, piensen que en muchos casos pedir la reinstalación más el daño moral más el daño material va a ser más plata que pedir las indemnizaciones. Y una vez que te dieron la reinstalación, técnicamente no es que vos sos un esclavo y tenés la obligación de seguir trabajando. Yo he visto casos en la vida real donde, pum, me sale la reinstalación y al día siguiente el trabajador cobra el daño material y el daño moral y renuncia a la empresa. Podría ser. También he visto casos en la vida real donde, pum, lo reinstalan y la empresa no lo quiere reinstalar. Entonces, ahí también, un lío para ejecutar la sentencia. Podría pasar. Tengo un video que habla un poco de esto. Pero bueno, es un tema bastante complejo que capaz amerita otro video. Después, lo que puede pasar es que te reinstalen y al día siguiente te despidan. Y esto ya pasó en la vida real. Y en un par de fallos de sala lo que dijeron es que no, otra vez ese despido era discriminatorio. Lo que nos deja pensando en hasta dónde te van a poder despedir después de esto, ¿no? Si existe una suerte de estabilidad. Porque en realidad lo que sostenemos hasta ahora es que ese despido es nulo y corresponde a la reinstalación, pero esto no le crea una tutela al trabajador. Pero es verdad que si al día siguiente que lo reincorporaste lo despediste, hay jurisprudencia que presume una vez más que ese despido fue discriminatorio, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho del caso. Volviendo entonces a lo que conviene reclamar, en principio normalmente lo que yo haría es reclamar la reinstalación más daño moral, más daño material, o sea, todos los salarios caídos, ¿hasta cuándo? Hasta la efectiva reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo. Subsidiariamente, por si me toca un juez de la minoría de Álvarez con Cencosud, pedir las indemnizaciones del despido más la indemnización agravada en concepto de daño material, o sea, un año de salarios, más daño moral aparte, que esto podría ser el 20% del reclamo, por ejemplo. Y subsidiariamente, si llego a no probar la discriminación, bueno, simplemente las indemnizaciones del despido. Entonces tengo como una mamushka de distintos reclamos. Por un lado la reinstalación, por el otro lado indemnizaciones agravadas y por el otro lado indemnizaciones. Entonces de esa forma me atajo de que si me toca un juez más restrictivo o lo que sea, alguien que no está a favor de la reinstalación, bueno, yo al menos pedí esto. Y hay abogados que dicen, no, pará. Acá no te conviene hacer reclamo subsidiario, porque si vos haces reclamo subsidiario le dejás una ventana abierta al juez, entonces en vez de darte la reinstalación te va a dar plata, cuando vos en realidad querés la reinstalación. Pero recuerden el principio de congruencia. El juez no te puede dar aquello que vos no pedís. Entonces es importante hacer reclamo subsidiario. Porque si no, te toca un juez que no te quiere reinstalar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, te vas a quedar sin nada subsidiario. Entonces a mí me gusta hacer estos tres planteos en una demanda por discriminación. Primero, opción A, todo en el objeto de la demanda. Después opción B y opción C. También hay otras contraindicaciones que lo vamos a ver en www.soyjurista.com, en el link que te voy a dejar acá abajo, donde hay un modelo de intercambio telegráfico de esto. Porque hay algo re loco, que si vos pedís la reinstalación en el intercambio, que yo te voy a enseñar cómo hacerlo si adquirís el modelo súper barato y apoyás a Soy Jurista para que siga haciendo contenido como este, en ese caso, imagínense que el juez no te lo da y te da las indemnizaciones. Bueno, ya vimos en los videos de artículo 80 y artículo 2 de la 2533 que si vos no intimás conforme hay que intimar, que lo explico en esos videos, estás al horno porque podés perder el 80. O sea, si vos no mandás un telegrama por el 80 lo podés perder. Y si no mandás un telegrama intimando al pago de las indemnizaciones lo podés perder. Y acá en realidad estás mandando un telegrama reclamando la reinstalación. Por eso en ese video te explico qué hago yo para que no pierda nada. Porque si no a veces me pasa en la práctica,
ver casos donde le rechazan la reinstalación, pero sí sostienen que el despido es discriminatorio y le dan todas las indemnizaciones menos el 80 y menos el artículo 2 de la 25323. Entonces termina reduciéndose un montón el monto demandado. Loquísimo, pero puede pasar. Pero bueno, yo te voy a mostrar cómo hago eso para que no pase. Pero ¿por qué les puse el caso Pellejero? Porque bueno, este salió el mismo día, el 7 de diciembre del 2010, perdón, pero no lo hicieron al lugar. No hicieron lugar. Porque el tema del despido discriminatorio es que a veces es súper difícil probarlo. Porque a veces no podés probar que te despidieron por eso. O sea, acá había indicios, por ejemplo, que los 6 eran parte del sindicato y a los 6 los despidieron el mismo día. Eso es un indicio bastante fuerte. Pero hay veces donde no te enterás. O imagínate un despido discriminatorio por tu orientación sexual. No es que te van a poner en la carta de documento, te despido porque te gustan los hombres. No. Lo van a hacer de una manera más elegante. Te van a despedir sin causa. O incluso pueden inventar una justa causa. Imagínate que llegaste tarde un día y de repente te despiden por eso. O te fabrican un abandono de trabajo. O te inventan una injuria que te robaste algo en la oficina, lo que sea. Entonces, lo difícil es, ¿cómo podemos probar esto? ¿Y qué dice la jurisprudencia al respecto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso, jurista, en el próximo video analizaremos la prueba en el despido discriminatorio. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirle el video a un amigo. Soy Jurista se despide. Y sí, esta es mi voz de locutor. Locutor copado, ponele. ¿No? Bueno, qué sé yo. Saludos, jurista.